huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna... Señores, ahora las 10:35. Hemos invitado a un amigo, yo sé que lo he perseguido desde que empezó el año que lo estoy buscando, pero por razones familiares estaba ausente de la ciudad. Se trata del biólogo Jorge Eliota, director o encargado del Museo de Padre Escaso del Colegio Don Bosco. Estimado Jorge, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación y perdón por la... No, sé que tenías por la alguna escapada, dificultad. sí. ¿Cómo ha sido el año desde el punto de vista de tu trabajo tan específico? Bueno, variado. En general, los años ¿Muchos últimos trabajos de campo hicieron? Hemos hecho, sí, diversos trabajos de campo, algunos puntuales, algunos sistemáticos, algunos inesperados. ¿Con qué resultado? No, siempre buenos, siempre buenos. Quizá lo más significativo por el esfuerzo, ¿no? Fue el trabajo de excavación de una segunda ballena en el arroyo de las Hermanas. A ver, una ballena fósil en el un arroyo poquito. de las Hermanas. Eso he acá en escuchado Ramallo. hablar, pero no tengo detalles. Sí, en el 2009 empezó un trabajo de excavación de una ballena que encontramos con gente de Ramallo en el arroyo de las Hermanas. Perdón que te corte ahí. Sí, ¿Cómo encontramos? Porque, ¿Qué apareció para que ustedes fuesen a ese yacimiento? Claro, bueno, esto pasa siempre en ocasión de grandes bajantes del río. Uh-huh. Cuando hay grandes bajantes del río, los arroyos también bajan el nivel, sobre todo cerca de la desembocadura, y entonces quedan barranquitas a los costados de los arroyos. Los que han caminado por ahí saben de lo que ahí hablo. aparece. Entonces uno en esa barranquita ve que asoma un hueso o algo raro. Y este caso fue el de Miguel Lugo, que ahora es director interino del Museo de Ramallo, que fue el que dio el primer aviso. Y fuimos con Damián Boglino y con Beatriz Giacosa, que somos los tres que estamos trabajando más fuerte dentro del museo. Y bueno, se identificó como resto de una ballena. Una ballena no actual, obviamente, una ballena fósil, de otra época. En una época en la que efectivamente había mar acá. El río, a ver cómo es eso. El río estaba ocupado por el mar. El río Paraná, que ahora es de agua dulce, y bueno, todos lo conocemos. En ese momento hubo un cambio climático importante. Estamos hablando del último periodo interglacial, digamos, después de la última glaciación. Entonces el nivel del mar subió unos metros más de lo que está ahora y el mar invadió el río, el valle del río, el río de la Plata y el río Paraná hasta Rosario. Entonces en todo eso que ahora es río, islas, en ese momento era un mar, una lengua de mar que entraba en el continente, imagínense ustedes, de 60 kilómetros de ancho, ¿no? Porque ¿Cómo se llegó a comprobar eso, Jorge? Por los restos. Por distintos tipos de evidencias. Hay evidencias geomorfológicas, en el paisaje uno puede encontrar restos de esas formaciones estuariales o marinas, y también por restos fósiles. Encuentra uno, como esta ballena, un organismo eminentemente marino, que está en un ambiente dulce, o de agua dulce, y entonces se empiezan a atar un montón de cabos, a salir... Pero tiene que ser un estudio minucioso, muy... En diferentes planos, ¿no? Porque uno tiene evidencias de diferentes... con diferentes instrumentos hay que mirarlo, siempre digo. Uno puede mirar desde lo microscópico, porque justamente en ese hay un colaborador estrecho del museo que se llama Román Segovia, que es geólogo, y que su tesis de doctorado fue en microfósiles de esta región, ¿no? Entonces con microfósiles se evidencia que hubo una época en que los microfósiles eran marinos. Lo que uno encuentra en las barrancas del río y de los arroyos son los tracos, los cladóceros, una serie de bichitos que no importa, pero que son marinos. Y uno los encuentra ahí, pasando por una ballena, que ya es una cosa muy grande, y terminando en un satélite, porque uno tiene que ver geoformas, ¿no? Uno ve playas, fósiles, barreras de playa que frenaron a los arroyos en algún momento, como el río Gualeguay, el Nogoyá, y en toda esa reconstrucción se pueden hacer ahora lleva esas mucho tiempo, implicaciones. ¿no? No es un trabajo de una persona,
obviamente. Esto Es un equipo ni siquiera es un equipo, es una construcción colectiva de la ciencia interdisciplinaria. Claro, una persona, Martín Iriondo, hace 40 años ya, se dio cuenta de que había playas paralelas, que en la isla Ibicuí, que en Gualeguay. Otra gente después se dio cuenta de que había fósiles. Otra gente después vio en otras partes del mundo que hubo una ingresión marina en esa época y se va enlazando, se va engarzando toda esa información y va surgiendo como nueva. Y en esta cadena de hipótesis. barrancas tan importantes que hay en toda la zona, ¿puede haber sorpresas, más sorpresas de este tipo? Sí, siempre hay sorpresas. Eso es lo lindo de trabajar en estas Claro. cosas, ¿no? Que uno no puede creer que todo esté descubierto, digamos. No es que no puede creer, Sí, sino sí, que sí. uno sabe efectivamente que no está todo descubierto. Y que es más, son más las dudas que las certezas de lo que tenemos con respecto a nuestro pasado, a características climáticas, al poblamiento humano, a características ecológicas de los organismos que hoy en día viven, cosas que no terminamos de comprender. Y bueno, el estudio de esas cosas, yo venía escuchando la radio en el auto a Pusterla, que estaba antes, ¿no? Sí. Ajá. Y cómo un artista, cómo desarrolla cosas nuevas, hace una creación, ¿no? Y bueno, nosotros quizás haciendo ciencia tenemos una faceta muy semejante a esa. No es una creación porque uno trata de robarle secretos a la naturaleza de alguna manera, ¿no? Pero el descubrir esos secretos es una forma de creación, porque en la mente de uno o en el espíritu de uno se crea algo que nadie conocía, se desarrolla una teoría, se conoce algo nuevo, y eso tiene un componente de creatividad muy semejante al de la ¿Y lo para mí. someten a la evaluación de quiénes? Bueno, claro, eso debe ser sometido a la evaluación de los pares en general, ¿no? Cuando uno hace un trabajo científico, hay un camino, un ciclo de la información que arranca con el método científico, en definitiva, arranca con la observación de un problema, con la elaboración de una hipótesis, con la búsqueda de datos, con la contrastación de esa hipótesis, con la producción de un trabajo y con la publicación de ese trabajo. Para lograr la publicación de ese trabajo y que esa información pase de ser algo personal a algo que está en el Universal. acervo general, tiene que ser evaluado por un comité de evaluación de trabajo de una revista científica, por ejemplo. Entonces siempre tiene que ser ¿Y evaluado. acá en la Argentina hay alguna en particular? Hay muchas revistas dependiendo de la especialidad de que se trate, ¿no? Ah. ¿Se han encontrado restos similares al de Ramallo en otros lugares del delta? Sí, del hay Paraná? registros de cetáceos en general, fósiles de esta edad, que estamos hablando de 6.000 años atrás aproximadamente, en otras localidades, en Varadero, no quiero mentir, pero hay restos en Puerto Ruiz, en Gualeguay, Ujú. y hay otros en el Museo de Paraná, pero no quiero mentir porque no me acuerdo si corresponde a esta inmersión marina o es más antiguo. Y en Pero estos, sí hay otros en otros estos casos. descubrimientos, por ejemplo, que preguntaba Ricardo recién ahí de Ramallo, ¿lograron, por ejemplo, conseguir solamente algunas piezas? Sí, no está el esqueleto No completo. está el esqueleto. No, estamos hablando de un trabajo monumental donde trabajaron, estuvo a cargo del trabajo un arqueólogo, porque los trabajos de arqueología y de paleontología, que en este caso están Se suman. mezclados entre sí, tienen que estar habilitados por un organismo oficial Claro. de la provincia y tienen que estar dirigidos por un investigador que presenta un proyecto, es aprobado y se hace responsable de lo que se hace, ¿no? No es Sí, no era acabar. improvisado. No, No era acabar. claro. Finalmente uno va a acabar, pero, Sí, pero no así con nomás. diferentes técnicas, pero en un marco organizado. Y en este caso, además, con la importantísima, imprescindible colaboración de grupos de Ramallo, de una ONG, UPBA de Ajá. Ramallo, con la participación de la municipalidad, con un montón de vecinos. Fue Hay un gente trabajo que se realmente engancha, interesante. entonces. Sí. Hay mucha gente que se engancha. Después del trabajo se hicieron presentaciones, charlas en diferentes lugares, en Ramallo Pueblo, Ramallo Villa,
En San Nicolás también se hizo. ¿De qué en el tamaño museo. más o menos son algunos de los restos fósiles encontrados? Y son grandes porque es una ballena grande, estamos hablando de unos 15 metros de largo total de la ballena. Así que lo que se encontraron básicamente, lo más importante que uno puede contar así, son vértebras. Y costillas. En la otra ballena primera había aparecido también fragmentos de cráneo. Hablamos de 6.000 años atrás, ¿no? 6.000 años atrás, sí. ¿Por qué siempre se da, ¿no?, desde el desconocimiento absoluto, Sí, sí. que en estos encuentros de ballenas o ese tipo de cetáceos, lo que más perdura son las vértebras? ¿Hay una razón ósea que hace que eso Sí, perdure? el tamaño en general, El tamaño. ¿no? El tamaño, la compactación Sí, del el bloque. hueso, el tamaño que tiene, claro. Las costillas, bueno, en este caso y en el anterior, las dos ballenas tienen los huesos frágiles. Están fragilizados esos huesos. En general, los huesos de los cetáceos son menos compactos que los Ajá. de los mamíferos terrestres, Correcto. justamente por su estilo de vida, ¿no? El hecho de vivir en el mar hace que el agua, por el principio de Arquímedes, los sostiene más, y entonces sus huesos no son tan fuertes o tan duros como los de un animal que tiene que estar venciendo la gravedad todo el tiempo. Va por la sustentabilidad. Claro, entonces eso hace que sea más difícil la conservación de un resto fósil de ballena. Estamos en Y este otra cosa. momento en la República Argentina bajo pérdidas muy importantes y daños a la propiedad y demás, ocasionados por las crecidas de los últimos días, las intensas lluvias, fundamentalmente en parte del norte. ¿La biología qué participación tiene en estos análisis que suelen conocerse periodísticamente hablando del cambio de clima y demás, Jorge? Y bueno, es una de las ciencias que estudia los impactos del cambio climático actual. ¿Los orígenes no? En dos planos te diría. En el museo tenemos un módulo de exposición donde se muestra la evolución de la temperatura global en los últimos 1500 años, más o menos. Y uno ve cómo el clima efectivamente ha fluctuado mucho en los últimos milenios. Y uno lo hace pensar hasta qué punto esto del cambio climático es exclusivamente humano, ¿no? Porque yo les digo que hace 6.000 años atrás el nivel del mar estaba 5 metros o 4 metros encima de lo actual. Pero que hace 18.000 años atrás el nivel del mar estaba 100 metros más bajo que ahora. Entonces las oscilaciones a largo plazo son enormes. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa experiencia como civilización. Entonces tenemos una experiencia mucho más corta. Quiero decir con esto dos cosas, que el cambio climático es una constante. Lo que no existe es la permanencia climática. Siempre hay un cambio climático en progreso. Y otra cosa es que eso no quiere decir que no tenemos ninguna influencia de los humanos, ¿no? En esta última hay mucha discusión, hay como siempre una polarización en ese caso también, como estamos tan acostumbrados en Argentina. Hay un conjunto de gente que estudia el caso y dice, no, el cambio climático es una resultante de fenómenos desde astronómicos hasta geológicos, y la influencia de los humanos es mínima, y otro conjunto de gente que dice, no, digamos, realmente la influencia humana es Fundamental. mayoritaria como causa de este último cambio climático. ¿Las represas tienen algo que ver? Hay muchos, digamos, porque hay que verlo a escala global realmente, ¿no? Entonces, las represas tienen impactos regionales, por modificaciones del clima, por aumento Pero ha de habido evaporación. explosiones nucleares subterráneas. Ha habido, sí, y también al aire libre. Las últimas francesas fueron explosiones nucleares subterráneas que indudablemente algo habrán provocado. Sí, uno no puede concretar cuál es el impacto directo. Igualmente de una cosa. hay unos sucesos son casi naturales y se dan. Hay eventos que creo que son inevitables de observar, que no son solamente el cambio climático, sino las variaciones en la intensidad de los fenómenos atmosféricos. Esto que estamos diciendo, muchas inundaciones, intensas sequías, grandes vientos, fenómenos que están como intensificados, ¿no? Cuando uno lo mira, dice, es como hay un fenómeno, un término muy usado que es la resiliencia, ¿no? La capacidad de sostenerse más allá de perturbaciones externas. En biología se usa homeostasis, que sería lo mismo, es un fenómeno que
que permite permanecer el medio interno de un organismo como tal, más allá de perturbaciones, ¿no? Tenemos 36 grados y medio, aunque haga frío o haga calor. El problema es cuando las perturbaciones hacen que se pierdan esos mecanismos de resiliencia a nivel global. Entonces, siempre llovió mucho, pero ahora llueve mucho más frecuentemente. Antes había ciertos fenómenos que moderaban eso, que se están perdiendo. Vamos a poner un ejemplo más concreto, el río Paraná con sus crecientes. Siempre llovió mucho y hay un régimen de crecidas y de bajantes en el río. Eso es milenario, no tiene que ver con las personas. Pero la implantación de cientos de represas en el Alto Paraná, la destrucción de la selva en galería, de los afluentes en las cabeceras del río, producen que esa misma lluvia se acelere en su escurrimiento. Antes la selva, que había alrededor de miles y millones de hectáreas, absorbían y liberaban lentamente el agua como una esponja, y entonces se moderaba el flujo del caudal. Hoy en día desaparece eso, y las lluvias, que antes tardaban meses o semanas en llegar al cauce principal, ahora tardan horas. Toda la lluvia junta, cae al río, y eso provoca un pulso de creciente mucho más grande, y eso provoca inundaciones que antes no se veían, con la misma lluvia. Entonces, es una pérdida de mecanismo de compensatorio. ¿Esto se ve en algún cambio en la fauna, Jorge? Sí, se ven cambios en la fauna. Estamos detectando especies que tienen que ver un poco con el calentamiento global, con el aumento de la temperatura promedio, cosas que antes no había, y otras especies que antes estaban y desaparecen, ¿no? Desde el punto de vista de la biología, ¿qué participación puede tener esta ciencia en fenómenos como este que también se está padeciendo en Argentina, que es el famoso virus con cepa de los Andes, ¿no? Ajá. Ahora. Y bueno, El hantavirus. sí, bueno, es crítica, ¿no? Obviamente que los temas de salud humana o de tratamiento de los casos humanos están en manos de la medicina, como debe ser. Pero hay un contexto ecológico que es el que explica el caso. Y no es distinto de lo que estaba diciendo antes. Las epidemias o los brotes en general de hantavirus, no solamente en Argentina, sino globales, porque hay una familia de virus que provocan distintos tipos de enfermedades a nivel mundial, que siempre son mediadas por roedores. En la Argentina hay varias, el hantavirus una de ellas. Siempre la enfermedad está vinculada a las variaciones poblacionales del roedor, que es vector, digamos. Claro. Si se ha roto ese equilibrio, hay más producción para decirlo de otra manera, hay más producción de ratones que de lechuzas o animales que fueran los predadores naturales, ¿no? Hay ciclos naturales que producen cambios en el número de los individuos de una especie. Entonces, hay ciclos naturales, por ejemplo, en la Patagonia ya es conocido que un elemento clave que desencadena una explosión poblacional de ratones es la floración de las cañas. Las cañas de la cordillera, que son como las cañas tacuaras nuestras, pero que son macizas, adentro no tienen un hueco como las nuestras, son especiales porque florecen una vez cada 40 años. No florecen todos los años. No, esto no es anual. No, florecen por parches, regiones, una vez. Hay varias especies y el ciclo es variable, pero está alrededor de los 40 años. Entonces, cuando una vez cada 40 años florecen todas las cañas juntas de una región, hay una oferta alimentaria por las semillas de esas cañas infernal. Y entonces los ratones que comen esas semillas se reproducen mucho, y entonces el virus que estaba en los ratones también se multiplica junto con su huésped. Tenemos que combatir la caña. Entonces, y por una vez cada 40 años, no sé, sería una consecuencia ecológica quizá negativa. Pero han desaparecido animales que controlaban el crecimiento de los ratones, por ejemplo. Bueno, hay que ver en qué regiones. Por ejemplo, termino con el virus de Andes, que es el hantavirus con la cepa Andes. En ese caso estamos hablando de cordillera que está en muchos casos muy poco modificada. Es justamente dentro de los parques nacionales, ¿no? Los Alerces o el Nahuel Huapi o el Lanín. Entonces, en esos lugares las poblaciones de caña florecen una vez cada tanto, los ratones crecen y cada tanto hay brotes o evidencia
de enfermedades en humanos. En ese caso, yo creo que no hay una modificación importante de la trama trófica, digamos del así, equilibrio. claro, del equilibrio. Claro. Otra cosa es nuestra región. Vieron que, más allá del caso puntual, que hay que conversarlo aparte, el caso de la... Fiebre hemorrágica. No, de la transmisión interpersona de Claro, los cosa Andes. que acá no cepa ocurre. Que eso es otra cosa aparentemente no. totalmente distinta, nueva, Claro. y que nos tiene que preocupar por otras cosas. Hay otras cepas del hantavirus. Acá hay un virus lechihuana, que se llama cepa lechihuana de hantavirus. Hay otro virus que se llama cepa maciel, que está básicamente en provincia de Buenos Aires y es el que provoca los casos de La Plata, Berizo, San Andrés de Sí. Gil, estos últimos de estas semanas anteriores. ¿Y son menos letales que los de la Patagonia? Parece que son menos letales, no tienen transmisión interpersona, Claro. necesitan sí o sí pasar por un ratón entre medio de dos personas, digamos así. Pero ahí sí hay un problema ecológico de fondo, porque estamos hablando de la llanura pampeana totalmente modificada, sembrada, con una oferta pulsátil de semillas cuando hay maíz o trigo, que hace que aumente la población de roedores localmente en esa zona y temporalmente cuando hay la maduración de Y las que mueran semillas. los depredadores naturales. Y ahí también, sí, ahí sí hay un gran problema de pérdida de depredadores naturales, porque las fumigaciones, porque los cazadores, porque la falta de espacios naturales, de refugio, de espacios de nidificación, hace que las lechuzas, los zorros, los depredadores naturales de los ratones No ataquen al vector. estén reducidos, no dan Claro. abasto. Entonces hay un aumento de los ratones, una reducción de sus depredadores, y una gran cantidad de gente en contacto con los roedores, y eso provoca problemas. Y Son el dos ser situaciones humano, distintas. el habitante, ¿qué puede hacer? Porque ahí el equilibrio se rompió. Hay, Sí, por cada lechuza hay cantidad de ratones y las lechuzas van desapareciendo, o los zorros y demás. sí. ¿Qué puede hacer el ser humano es decir, no meter mano en la naturaleza, no utilizar pesticidas? Y sí, claro, sí. No hay una sola forma o una sola medida a Es una tomar. suma. Es un conjunto de medidas que tomar todas esas medidas juntas implican un cambio de sistema, implican un cambio de paradigma. Claro. ¿Sí? Implican que tenemos que estar pendientes no solamente del rinde de la cosecha, sino también de la conservación del suelo. Tenemos que estar no solamente del rinde de la cosecha, sino también de la conservación de la trama trófica ecológica, que en definitiva nos ayuda. Digamos, somos víctimas de que desaparezcan las lechuzas. ¿sí? Sí. Pero también somos causantes de que desaparezcan las Ahí lechuzas. está, eso. Entonces, eso. El sistema económico que conocemos, casi global hoy en día, ante la caída del comunismo, digamos, la mayoría del sistema económico global, a pesar de que se debate y se habla mucho de la sostenibilidad, tiene el norte puesto en el rendimiento económico y no tanto en la sustentabilidad social y mucho menos la sustentabilidad ambiental. Claro. Entonces, resolver estas cosas implica Sí. tener un sistema de áreas protegidas que corresponda como para que haya un recurso que puedan aprovechar los depredadores de estos bichos, tener un sistema de producción que sea más tolerante a convivir con otras especies, los cultivos quiero decir, de manera que no haya Buscar el una pérdida. equilibrio sería. Buscar un equilibrio, sí, exactamente, en muchos planos. Entonces, bueno, es difícil, Ayudar pero al puntualmente equilibrio natural. La siembra directa no colaboró un poco con la depredación un poco de la tierra. sí, tiene facetas a favor y facetas en Ajá. contra, pero sí, digamos, la siembra directa impide la rotulación de la tierra, Claro. entonces mantiene la estructura del suelo. Sin embargo, la rotulación tenía como objeto en principio matar a las plagas vegetales, ¿no? De dar vuelta a la tierra, Sí, que sí, el sí, yuyo sí. quede abajo y la plantita que uno quiere poner, sea la soja, el maíz, el trigo, Salga más salga limpia. más limpia o tenga más chance de ganarle a las demás. Con la siembra directa eso se pierde y hay que reemplazar ese efecto físico Sí, con el químico. Claro. Entonces aumenta, y ahí viene la soja transgénica y el maíz transgénico que aguanta más, Sí. y es una carrera armamentista
Sí, sí. que Claro, claro. tiene sus facetas muy negativas también para nuestra salud como humanos, ¿no? Jorge, me queda solamente un minuto. Decime, Hemos hablado. ¿alguna tarea en particular tenés en carpeta para el próximo ciclo lectivo, ya a partir de marzo? Sí, tenemos un proyecto en marcha que no tiene que ver con nada de lo que estuvimos hablando, sino con cuestiones de patrimonio, pero de otro tipo. Empezamos a trabajar ya el año pasado en un proyecto muy lindo que es periférico al museo, pero lo incorpora en cuanto a patrimonio institucional del colegio, porque ustedes saben que el Colegio Don Bosco en San Nicolás es el primero en todo el mundo, afuera de Italia en realidad, y el primero de América, ¿no? Primero fuera de Italia. Entonces, los primeros salesianos que vinieron, en 1875, trajeron sus propios materiales para enseñar a estos chicos de las primeras camadas. Y esos libros que trajeron y un montón más de cosas que van acumulándose desde esa época hasta ahora, algunos están en un archivo histórico. Hay un archivo histórico en el colegio que tiene material bibliográfico muy importante y además, por ejemplo, las crónicas de la casa. Ustedes saben que los salesianos, desde el 1876 hasta ahora, están registrando los eventos que suceden en el colegio, pero también en la comunidad. Con lo cual son 140 y pico de años que serían la delicia de historiadores, ¿no? Todo ese material lo estamos con fondos de los salesianos, del rector mayor, que se llama un fondo del rector mayor, que sería el papa de los salesianos, por decirlo de alguna manera. Estamos poniendo en condiciones el archivo histórico desde el punto de vista del mantenimiento ambiental. Estamos haciendo un primer reglamento muy general de lo que hay. Y hay materiales de varios siglos de antigüedad. Bueno, muy ya tenemos motivo para una charla de mitad de año. Para ver cómo va esto. Totalmente, porque es una cosa muy interesante. Debe haber sorpresas muy grandes en toda esa historia. Sí, cosas muy interesantes. Así que en eso, que además implica una mejora de la exposición y de las condiciones funcionales del museo, porque estamos trabajando con ese fondo para las dos cosas. Así que estamos contentos por ahí. Jorge Liotta, biólogo, gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Ricardito, nos encontramos el próximo señor. sábado, si Dios quiere. Sí, señor. Hasta entonces. Leo, muchas gracias por todo. Hasta el sábado. Quien dice que no duelen las huellas en la arena, tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde.